¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ¿Sí? se Vale, escucha. ¿se escucha? Ya, bueno. Ya, buenas tardes compañeros, compañeras, buenas tardes profesores. Con el Claudio hoy día vamos a presentar el último tema oral del ramo, el mieloma múltiple. Para esta clase vamos a fijar 4 objetivos. El primero es conocer las características epidemiológicas del mieloma múltiple para comprender su impacto en la salud pública. El segundo es comprender la fisiopatología y su relación con las manifestaciones clínicas. Después, analizar e interpretar los elementos clínicos de laboratorio e imagenológicos que permitan sospechar para debir oportunamente y tratar sus complicaciones. Y finalmente, analizar el enfrentamiento de un paciente con mieloma múltiple y su respectiva derivación mediante la aplicación y resolución de un caso clínico. Entonces, para esta presentación, como ya la había adelantado un poco, la vamos a hacer con muchos gatos. Y cada gatito nos va a ir presentando una diapositiva. Entonces, vamos a partir por la definición. Tenemos que saber que las gamapatías monoclonales son un grupo de enfermedades que se caracterizan por la proliferación clonal de las células que normalmente producen estas inmunoglobulinas, o sea, las células plasmáticas. Entonces aquí les pusimos un esquema para que recordaran un poco de dónde venían las células plasmáticas, que es desde esta célula madre sanguínea que se divide en dos líneas, la amiloide y la linfoide. Entonces la linfoide baja el linfoblasto y del linfoblasto tenemos el linfocito B, el T y el citolítico natural. Entonces la célula plasmática va a partir de este linfocito B. Bueno, también hay una célula de memoria, pero lo importante aquí es la célula plasmática. Entonces, ¿qué ocurre en el mieloma múltiple? Ocurre que esta célula plasmática en algún momento de su vida va a mutar y va a empezar a proliferar produciendo una inmunoglobulina, así, una hiperproducción de inmunoglobulina que va a ser monoclonal. Eso quiere decir que va a ser de una inmunoglobulina, que puede ser de la IgG, IgA, IgM, o de un pedacito de la inmunoglobulina, que puede ser de la misma cadena ligera o de la cadena pesada. Entonces, aquí le pusimos un esquema que compara un poco el crecimiento de las células normales de las células plasmáticas y el crecimiento normal de las células plasmáticas. Es una patología GES desde el 2019 y que incluye el acceso a personas que sean mayores de 15 años, que tengan la confirmación diagnóstica o que tengan una recaída del mieloma a partir de la confirmación de un profesional médico. Entonces, ahora que vimos la definición, lo que vamos a hacer es volver a nuestra hoja de ruta y aquí la Milu nos va a presentar la epidemiología. La epidemiología a nivel mundial nos presenta que es la neoplasia hematológica más frecuente después del linfoma no Hodgkin. Representa el 1% de todos los cánceres y el 10% de las neoplasias hematológicas. Tiene una incidencia de 4 casos por cada 100.000 habitantes por año y presenta una frecuencia similar en ambos sexos. La mediana de la edad de presentación es más o menos 65 años y aquí es súper importante que sepan que el IgG, el mieloma por IgG, es el más frecuente en el 60% de los casos. Entonces dijimos que esta producción de inmunoglobulina por la célula plasmática va a ser solamente de un tipo, puede ser IgG, IgA, IgM, de cualquiera, pero solamente de uno, y todas las demás van a estar bajitas. Entonces en el 60% de los casos va a ser IgG. Puede ser IgA en el 20% de los casos aproximadamente, pero va a ser mucho más agresivo, y en el 15% de los casos podría ser de cadenas ligeras, o de este trocito de la parte de la inmunoglobulina que es de la cadena ligera, y este va a provocar más falla renal. En cuanto a la epidemiología nacional, se presentan 2,9 casos por 100.000 habitantes en los hombres y en las mujeres 2,5 casos por 100.000 habitantes. Actualmente se cree que es mayor porque todos los datos epidemiológicos que se tienen de Chile se basan en una encuesta como del 2007 y no hay más datos actualizados, entonces eso es más o menos lo que se cree. La edad media de presentación es de 62 años en los hombres y de 61 años en las mujeres, pero como los datos están desactualizados, actualmente se cree que es de 65 años aproximadamente. Ya, ahora la etiología. La etiología del mieloma no es conocida, pero se cree que hay varios factores predisponentes. Entre estos factores predisponentes, que son hartos, vamos a mencionar 2, que son los 2 principales. Por un lado, tenemos los factores genéticos, en los que hay una mayor incidencia en aquellos hermanos de los pacientes que tienen mieloma múltiple, y también se ha visto que en los pacientes que son afrodescendientes. Y por otro lado, tenemos los factores ambientales, como la radiación ionizante, que generalmente se ve después de 10 a 15 años tras la exposición. Ahora que terminamos con la etiología, vamos a pasar a la fisiopatología del mieloma múltiple. En la fisiopatología lo que hicimos fue agruparlo en 4 grandes grupos, porque son varias cosas. Entonces vamos a partir por el sistema hematológico. Entonces dijimos que el primer evento es esta célula plasmática que en algún momento muta y empieza a generar una proliferación una hiperproducción de las inmunoglobulinas. Y esta inmunoglobulina, que es aberrante, o sea, que está mala, la conocemos de diferentes nombres. Pueden encontrarla como proteína M, como un componente monoclonal o como una paraproteína, tienen diferentes nombres, pero es lo mismo.
Y esto va a producir que los pacientes presenten anemia. En un 50% de los casos esta anemia va a ser moderada. ¿Podría ser que sea severa? Sí, pero más o menos en un 20% de los casos. ¿Qué lo origina? Es multifactorial. Y dentro de todas esas causas vamos a poner 4, que son las principales. La disminución de la eritropoyetina, la inhibición de la hematopoiesis, también va a haber un aumento de la apoptosis de los precursores de los glóbulos rojos, y todo esto va a generar que haya un desplazamiento de los centros eritropoyéticos. Por otro lado, y quisimos mencionar así bien por encima, que existe algo que se llama hiperviscosidad. La hiperviscosidad, como le dice su nombre, es que la sangre se hace más viscosa. Y solamente lo vamos a mencionar rápidamente porque es súper raro, ocurre entre el 4 y 8% de los casos, pero es importante que lo sepan porque podría llegar a urgencia. ¿Y de dónde nace la hiperviscosidad? Nace de la concentración de esta paraproteína o componente monoclonal que se acumula en la sangre. Ahora vamos a pasar al segundo grupo, que son el sistema óseo y el neurológico. El dolor óseo tienen que saber que es el síntoma más típico, es el más frecuente y generalmente se presenta en el esqueleto axial. También lo vamos a retomar un poquito más adelante. Este dolor óseo se genera a partir de lesiones en los huesos que son osteolíticas, y esto se genera por el desequilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos, o sea, un desequilibrio entre la resorción y la formación ósea. O sea que hay una mayor actividad de los osteoclastos. Va a generar una clásica tríada que es de dolor, hipercalcemia y fracturas patológicas. Dolor, hipercalcemia y fracturas patológicas. Después tenemos la hipercalcemia, que es parte de esta triada, que se presenta en un tercio de los casos aproximadamente al momento del diagnóstico, y podría ser también que se muestre en la evolución de la enfermedad en un 30% de los casos. En cuanto a estas lesiones osteolíticas, podrían generar fracturas patológicas. Y la más importante que vamos a poner aquí es de la columna vertebral, porque estas fracturas patológicas podrían generar un aplastamiento medular, que es una de las urgencias hemato-oncológicas que vimos ayer, que también la vamos a mencionar un poquito más adelante. El tercer grupo es del sistema inmunológico. Ya, de nuevo, lo voy a retomar del principio. Entonces pasa que tenemos esta producción monoclonal de la inmunoglobulina, y todas las demás van a estar bajitas porque solamente voy a producir de una. Entonces, como solamente voy a tener de una, estos pacientes van a tener un estado de inmunosupresión. Y como van a estar inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, van a ser más... va a ser más frecuente que hagan infecciones. Y las infecciones son la primera causa de mortalidad en estos pacientes. Estas infecciones pueden ser por bacterias, pueden ser por virus, pueden ser por hongos, pero nosotros aquí le quisimos resaltar las virales, en las que podríamos encontrar el herpes zóster y influenza A y B. Esto ya lo mencioné, que es de que solamente se produce en inmunoglobulina y todas las demás están bajitas, o sea, una hipogamaglobulinemia. Y otros factores que podrían ocasionarla son la hospitalización, la administración de la misma quimioterapia o los medicamentos terapéuticos del tratamiento. Y finalmente, el último grupo es del sistema renal, en el que estos pacientes pueden presentar una insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal es de causa multifactorial, pero la causa más descrita es por la eliminación de estas cadenas ligeras. O sea, un trocito de la hemoglobina, esto de la parte de la cadena ligera de la IG, se va a acumular en el riñón y va a producir algo que característicamente se llama como proteinuria de Benz-Jones. Y el riñón, como cuando tiene este cuadro, se le llama riñón de mieloma. Otros factores que podrían causar o exacerbar esto son la hipercalcemia, por la misma destrucción ósea, la hiperuricemia, la deshidratación, las infecciones urinarias de la repetición que hacen estos pacientes, la hiperviscosidad que ya se les mencioné, la amiloidosis y la infiltración tumoral. Con respecto a la amiloidosis, tienen que saber que es la acumulación de una proteína amieloide. Y en este caso, en esta enfermedad, esa amiloide va a ser la cadena ligera que se acumula en el riñón. ¿Por qué es importante? Porque se presenta en el 10% de los casos aproximadamente y podría producir un síndrome nefrótico o una insuficiencia renal o las dos. Ahora vamos a ver la parte de la clínica. Aquí la Maki nos va a presentar que los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden ser sintomáticos. Cuando son asintomáticos es generalmente en el 20 a 30% de los casos y el diagnóstico es casual. ¿Por qué? Porque se encuentra una VHS elevada o porque encuentran anemia leve o una presencia de una paraproteína monoclonal en la sangre. Cuando son sintomáticos, estos pacientes se debe principalmente a las lesiones osteolíticas, a la anemia, al estado de inmunosupresión, a las complicaciones que derivan de la insuficiencia renal, a la hipercalcemia u otras complicaciones. Y aquí es súper importante que conozcan este acrónimo, el CRAF. Y aquí le pusimos a Don Cangrejo para que lo pudieran recordar un poquito. La C es de hipercalcemia, la R es de la falla renal, la A es de anemia y la B es de bone en inglés, pero ya, lesiones óseas. Y nosotros quisimos agregarle la parte de las infecciones porque frecuentemente por el estado de inmunosupresión de estos pacientes hacen infecciones a repetición.
Ahora se la vamos a mostrar un poquito más detallado. Primero partiendo por el sistema óseo. Dijimos entonces que el dolor óseo es el síntoma más frecuente, aproximadamente el 80% de los casos. Eso lo tiene que quedar súper grabado, por favor, el síntoma más frecuente. Y se debe a la osteólisis que está producida por el aumento de la actividad osteoclástica. Y le pusimos aquí una imagen, una radiografía de cráneo, para que pudieran ver estas manchitas que están marcadas. No sé si se ve mi cursor. Las flechitas indican aquí las lesiones que causan el cráneo, que son característicamente llamadas como socavados. Son redonditas y tienen un montón, pero que las flechitas indican las que son más grandes. También quisimos mostrarles una reconstrucción 3D de una escápula con un número, en donde se ven múltiples lesiones osteolíticas, así, por todo el número. Y la escápula aquí también tiene un montón. Se localizan frecuentemente estas lesiones en los huesos con gran cantidad de médula ósea. Por ejemplo, en el cráneo, en las costillas, en la columna, en la pelvis, en las epífisis proximales de huesos largos, etc. Como consecuencia de estas lesiones, dijimos que podía generar un aplastamiento medular. Y aquí les trajimos unas fotos para que vieran cómo se provoca esto. Son dos fotos de tomografía computarizada de la zona lumbar. Una es lateral, no sé si se ve mi cursor aquí, esta es la lateral y esta es la anteroposterior. Entonces aquí en la L3, L4, L5 se ve claramente que hay lesiones osteolíticas. Aquí estaría el aplastamiento. Y aquí también se ve por el frente. Y también le trajimos otras imágenes que son resonancias magnéticas. Si voy muy rápido me dicen. De la zona dorsolumbar también. Y en esta zona de aquí se ven los aplastamientos vertebrales. Las lesiones osteolíticas, creo que ni siquiera es necesario marcarlo porque se ven muy claramente. Y aquí también. Bueno, tiene muchas. Pero aquí principalmente esto que quiero que se enfoquen. Y lo último que queríamos mencionarles del sistema óseo son los plasmocitomas. También muy superficialmente los plasmocitomas son tumores de célula plasmática y estos tumores de célula plasmática pueden estar o en la médula ósea o en cualquier otra parte del cuerpo. Ahora vamos a pasar al siguiente sistema, que es el sistema renal. Entonces dijimos que estos pacientes se presentan con una falla renal aproximadamente en el 50% de los casos y que se debe principalmente a la excreción de estas cadenas ligeras y de la hipercalcemia que ya les mencioné. Generalmente es asintomática, pero podría ser que sea asintomática por la misma hipercalcemia. Esta hipercalcemia dijimos que es secundaria a la osteólisis, más o menos en el 30% de los casos, y el paciente tendría síntomas como astenia, anorexia, náuseas, vómitos, polidipsia, poliuria, etc., y que podría llegar como un compromiso de conciencia a la urgencia y en un cuadro un poco más grave, convulsiones. Y en el último grupo, hematológico e inmunológico, están las infecciones, y aquí queríamos mencionarle que es sobre todo en el pulmón y en el riñón, y queríamos mostrarle una imagen de herpes zóster de un paciente real del Hospital Carlos Van Buren de este año, en que se ve muy claramente todas las lesiones del herpes zóster. Después, la anemia. Lo mismo que la anemia es como consecuencia del proceso de infiltración de la médula por estas células plasmáticas y que va a producir característicamente un síndrome anémico. Entonces, ¿qué síntomas y signos vamos a tener? Astenia, fatigabilidad muscular, disnea, podríamos encontrar palidez de piel y mucosas, entre otros. Y por último, la hiperviscosidad, que ya lo habíamos mencionado. Dijimos que el incremento de la viscosidad de la sangre y estos pacientes podrían presentar astenia, infecciones, fiebre, parestesia, las pérdidas sensoriales, las equimosis faciales y trastornos oftalmológicos. Hasta ahí la clínica. Se me quedó pegado. Ahí sí. Entonces vamos a volver a la hoja de ruta. Ya terminamos la primera parte, ahora vamos con la segunda. Aquí la Cotomi nos va a hablar del diagnóstico de estos pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces es súper importante que sepan que el diagnóstico de esta patología es de especialista. Así que como futuros médicos y médicas generales lo que debemos hacer es llegar hasta la sospecha de la patología. ¿Cómo vamos a hacer esa sospecha? La vamos a hacer por 3 pilares: la anamnesis, el examen físico y los exámenes de laboratorio imagenológicos. Dentro de la anamnesis, lo que tienen que buscar son los antecedentes mórbidos y quirúrgicos, el uso de fármacos y la historia actual. Eso principalmente dentro de todo lo otro completo de la anamnesis, claramente. Y dentro de la historia actual, tienen que buscar el dolor óseo, que dijimos que era el síntoma más frecuente, y buscar dirigidamente, si no lo menciona el paciente, ojalá buscar dirigidamente si presenta dolor de espalda o dolor en alguna zona del cuerpo. Debilidad de astenia, pensando en un síndrome anémico, también podría ser una poliuria, presencia de espuma en la orina, pensando en un compromiso renal,
dolor abdominal y compromiso de conciencia en el contexto de urgencia por la hipercalcemia producida por la osteólisis. Y ahora en el examen físico lo separamos en 3 grupos, como los constitucionales, los hematológicos y los óseos. Entonces, dentro de los constitucionales, buscar la pérdida de peso, ojalá cuantificarla por el IMC. Dentro de los hematológicos, la pálida de piel mucosa, la taquicardia o arritmia que podría ser generada por la misma hipercalcemia, hepatomegalia en el 5% de los casos, esplenomegalia en el 9% de los casos. Y dentro del último sistema, posibles fracturas y la hipercalcemia que también ya la habíamos mencionado. Vómitos, poliuria, polidipsia, confusión y en el contexto de urgencia podría ser compromiso de conciencia. Ya, ahora, en los exámenes, dijimos, de laboratorio imagenológicos. Dentro de los laboratorios, los principales son 6. Son 6 exámenes de laboratorio, claramente va a depender del contexto del paciente, de la disponibilidad que se tenga, pero de primera línea estos 6. En el hemograma y en el VHS, esto le tiene que quedar así súper importante, el hemograma vamos a encontrar una anemia normocítica normocrómica, y vamos a tener un VHS elevado. ¿Qué más vamos a encontrar en el hemograma? Podríamos encontrar una leucopenia en un 20% de los casos aproximadamente, podría ser también una trombocitopenia en el 5% de los casos, o con pancitopenia, un recuento reticulocitario bajo, y el VHS alto, que ya lo dije. Y, eso, en el 50% de los casos podríamos encontrar un Rulox. Así que, sí, ojo también con eso. Otros exámenes, cuantificación de las inmunoglobulinas para saber cuánta inmunoglobulina hay en la sangre y en la orina, electroforesis de proteína, inmunofijación en suero y orina, los electrolitos plasmáticos para ver si hay algún trastorno electrolítico por la hipercalcemia, por la hiperuricemia, etc. Y un examen de orina completo con buncreatinina. Ahora, dentro de los exámenes imagenológicos, nosotros lo que quisimos resaltar son los radiológicos, porque como futuro médico general lo que vamos a tener más disponible son las radiografías. Entonces, si el paciente llega con dolor a la consulta, ojalá sacar una radiografía de esa zona. Ahora, dependiendo del contexto de la disponibilidad de nuevo, podría ser que le tomáramos un escáner óseo de cuerpo completo, una resonancia de médula espinal, pero generalmente se debe más en centros más especializados o del mismo especialista. Súper importante entonces, como resumen, el alto índice de sospecha en pacientes mayores con dolor óseo, anemia y VHS alta. Sí, súper importante, lo voy a volver a repetir. Pacientes mayores con dolor óseo, anemia y VHS alta. Ahora que terminamos el diagnóstico, vamos a ir a la parte de tratamiento. Y él mismo aquí nos va a contar que nos vamos a enfocar en 3 partes. El tratamiento específico del mieloma múltiple, la rehabilitación de estos pacientes y el manejo de las complicaciones. El tratamiento específico de estos pacientes, como dijimos, es de especialista, el tratamiento nosotros no lo vamos a ver, pero queríamos que lo conocieran un poco. Y se va a clasificar en 2 grandes grupos, los que son menores de 60 años y los que son mayores de 60 años. Los menores de 60 años son candidatos a trasplante de células madres autólogas, o sea, de sus mismas células madres, más quimioterapia intensiva, 1 o 2 agentes quimioterapéuticos y corticoides. Y los pacientes mayores de 60 años que sean ancianos con muchas comorbilidades, el tratamiento está más dirigido a prolongar y mejorar la calidad de vida, pero tenemos que recordar que no todos los pacientes de arriba de 60 años son ancianos con mucha comorbilidad, o sea, ahí ya va a depender de caso a caso. Ahora vamos a ver la parte de la rehabilitación. Y aquí nosotros quisimos contarles sobre tres pilares fundamentales de la rehabilitación, que es el apoyo emocional, o sea, ojalá que estos pacientes tengan apoyo de un profesional de la salud mental. Rehabilitación física, aquí encontramos que en la guía GES, en la guía mensal, recomendaban que todo paciente con mieloma fuera precozmente iniciada rehabilitación motora. Y esto lo hacen con una evaluación con el fisiatra para evaluar la necesidad del corset, evitar inmovilizaciones prolongadas, mantener actividad física y también la quimioterapia. Y finalmente el riesgo de caídas. O sea que ojalá que estos pacientes por nada del mundo se caigan, y lo que se ha visto que es más eficaz son las modificaciones del hogar, o sea, la adaptación de las barras de baño, o que haya más iluminación en la casa, estas alfombras que son antideslizantes, todas estas medidas han sido más eficaces. Y la última parte del tratamiento, que es el manejo de las complicaciones, es como la parte más cotota, porque es mucho, así que hicimos resumirlo en distintas partes pequeñas. Y es importante porque esto es lo que a nosotros nos puede llegar a una urgencia. Entonces, lo primero que vamos a ver, que se me sale el cuadrito, pero es lo de la falla renal. El principal aspecto para poder tratar la falla renal es tratamiento de la enfermedad de base, o sea, del mieloma. Y aparte del tratamiento del mieloma, que con eso mejora, hay que procurar que tenga una buena hidratación. Y esta hidratación es para prevenir la depresión de los líquidos y también mantener un flujo urinario elevado. Lo otro que hay que ver en la falla renal es que ojalá evitar
o tratar aquellos factores que empeoran la función renal. Por ejemplo, tratar la hipercalcemia, tratar la hiperuricemia y evitar todos estos medicamentos nefrotóxicos junto con los contrastes radiológicos. Ahora, si el paciente tomara medicamentos, hay que ajustarlos claramente a la nueva función renal del paciente. Ahora, la inhibición de la osteólisis. Para inhibir la osteólisis, lo que hay que hacer es darle al paciente bifosfonatos. Los bifosfonatos se le dan al paciente tenga o no tenga lesiones líticas, o sea, se le da sí o sí. Y generalmente estos bifosfonatos se le da con ácido zoledrónico o pamidronato. Por otro lado, también tenemos que monitorizar la función renal y la concentración sérica del calcio y evitar intervenciones dentales mayores para evitar la osteonecrosis de la mandíbula. Dentro de la prevención de infecciones, estos pacientes ojalá se puedan vacunar contra la influenza y el neumococo cada 5 años. Podríamos considerar la ciclovir como profilaxis para el virus herpes zóster. Esto nos contaba la doctora que generalmente se hace en pacientes que estén en quimioterapia intensiva. Y lo tercero es en pacientes con infecciones graves que sean recurrentes, ojalá considerar la administración de inmunoglobulina endovenosa. Ahora, para las fracturas y compresión medular, esto ya lo vieron ayer, que es las urgencias hemato-oncológicas, así que nosotros lo vamos a pasar así, rapidito. Cuando son de huesos largos, fijación con clavos intramedulares. Cuando son de vértebra, vertebroplastía o cifloplastía. Y si es una compresión medular, usted así, alerta al tiro, derivación urgente y que lo descompriman con corticoide y radioterapia analgésico. Si el paciente presenta anemia, mejora con el tratamiento de la enfermedad de base. Ahora, podríamos considerar el uso de eritropoetina en pacientes que tengan insuficiencia renal, pacientes que tengan anemia con una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, pacientes con falla cardíaca o pacientes que tengan dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. Y en cuanto a la hiperviscosidad, que dijimos que solamente le íbamos a nombrar un poquito, el tratamiento para esto es la plasmaféresis. La plasmaféresis a grandes rasgos es un recambio del plasma de la sangre. Y ahí terminamos la parte del tratamiento. Ahora vamos a volver a la hoja de ruta. Y vamos a ver el siguiente punto, que es del pronóstico. El pronóstico de estos pacientes es complicado porque es una enfermedad incurable. O sea, si ustedes le preguntan, ¿la enfermedad tiene cura? No, no tiene cura. Pero lo que sí se hace es prolongar la vida y prolongar la calidad de vida. Y esto generalmente son 7 a 8 años y en un 20% de los casos podría ser un poco más de 10 años. El pronóstico es variable y depende de dos aspectos fundamentales, el estadio clínico y por otro lado también depende de los factores de estratificación del riesgo. El estadio clínico específicamente de los marcadores tumorales beta-2 microglobulina y de los niveles de albumínica sérica. El marcador tumoral es la beta-2 microglobulina es un marcador tumoral que mide indirectamente la función renal y también la masa tumoral. Y dentro de los factores de estratificación de riesgo, las alteraciones citogenéticas. Ahora, el factor pronóstico más importante que tienen que saber es la respuesta al tratamiento. O sea, si el factor pronóstico depende, o sea, la respuesta que tenga el paciente al tratamiento va a determinar en gran cuantía el pronóstico del mismo. Y ahora que termina el pronóstico, el Claudio les va a presentar el caso clínico para después finalizar con las conclusiones. ¿Hay alguna pregunta antes del caso clínico? A mí me gustaría saber si esto se puede dar en pacientes más jóvenes o si es común. No es Sí, común, se puede dar en no es pacientes. común, pero se puede dar. Sí. Ah, ya. ¿Y la clínica sería similar? Claro, o sea, va a depender obviamente si es que tienen otras comorbilidades que podrían estar interfiriendo en este cuadro, pero en el fondo vamos a ver lo mismo. Se va a presentar con dolor óseo, se va a presentar con anemia, con elevación de la VHS, básicamente lo mismo. Solo que es menos frecuente, claro. Ya, muchas gracias. La paciente más joven que tenemos es una mujer de 24 años, que debutó a los 24 años. Es muy raro. Tenemos algunos pacientes de 30 y algo y en general peri 50. Pero sí, se puede dar en pacientes jóvenes y en general son más agresivos o se diagnostican tarde porque uno no piensa en un mieloma en un paciente joven. Entonces uno piensa otras cosas o no los pesca mucho. Así que sí, puede ser en pacientes jóvenes. No es lo habitual, pero puede ser. Doctora, ¿y cuando se dan pacientes jóvenes igual tiene un pronóstico de 7, 8 años? Sí, lamentablemente. Igual con los pacientes jóvenes, como son jóvenes, van a tolerar mejor
va a depender del estadio que llegue y en las condiciones que llegue, pero en general, como no tienen tanta comorbilidad cardiovascular, etcétera, van a tolerar mejor la quimioterapia intensiva. Entonces se le hace quimio intensiva, trasplante, doble trasplante y pueden alargarse la vida 12 años. Pero de momento no hay cura. Pero, por ejemplo, esta chica que tuvimos lleva como 3 años ya de sobrevida, ya se trasplantó, tuvo su mieloma un año después de que había tenido su guagua. Entonces, sabemos que va a recaer en algún momento, ¿ya? Pero igual son años ganados para ella porque tenía una guagua de un año. Entonces no es lo mismo, siempre va a ser terrible que se muera la mamá, pero no es lo mismo dejar una guagua de un año que dejar una guagua a lo mejor de 12 años, una niña de 12 años. Pero sí, es malo el pronóstico. Súper buena la presentación hasta el momento. Voy a revisar el chat antes de seguir con los casos. ¿Cómo es la temporalidad de la falla renal? Bueno, la falla renal, como bien explicaron, tiene como 2 patitas. Una, que es la que ustedes son los que van a ser encargados inicialmente de manejarla, que son las partes que se pueden recuperar, que son la falla renal por hipercalcemia severa, por deshidratación, por hiperuricemia, etc. Esa falla renal es reversible. La otra parte, que es por las cadenas livianas que afectan el riñón, tanto en los glomérulos como en los túbulos, esa parte se mejora solamente con la quimio, ¿ya? Y esa parte puede ser irreversible si uno empieza la quimio muy tardíamente. Por lo tanto, la temporalidad va a ser dependiendo de la cantidad de proteinuria que tenga, del tiempo de evolución cuando lo diagnostiquemos y de cuán agresivos sean ustedes con el tratamiento de las otras cosas que ustedes pueden arreglar, porque es la hipercalcemia, la hiperuricemia y sacar todos los fármacos nefrotóxicos. Después, ya, esta responden ustedes, chiquillos, ¿qué es la inmunofijación? ¿Qué es SAD? Vale, cedo la palabra. Es un examen que se hace junto con la cuantificación de inmunoglobulinas, porque como hay tantos tipos, lo que hace la inmunofijación es poder detectar e identificar exactamente cada una de las inmunoglobulinas, como a grandes rasgos. ¿Se entiende? Sí, gracias, se entiende. ¿Qué tan disponible está la electroforesis de proteína? La electroforesis de proteína no está en atención primaria, pero está en todos los laboratorios privados. Debería estar en todos los hospitales grandes también. Vale como, no sé, como 10 o 20 lucas el examen. No es tan barato. Ahora es más sad. Yo tengo una pregunta, Javier Alarcón. Hola, yo tengo una pregunta. Gracias por la presentación, estuvo genial, muy buena. Y tengo 3 preguntas, la verdad. La primera es, ¿por qué se llama mieloma si afecta a la serie linfoide? No sé, la verdad me llama harto la atención. No sé, No sé si saben. habría que preguntarle a los griegos, al latín, no sé. Yo lo busqué. Creo que por la mielosis. ¿Qué produce? No sé. Yo Lo lo desconozco. busqué y no encontré respuesta. La busqué así, pero mucho, porque no entendía tampoco si era de la línea linfoide, porque se llama mieloma. Y lo intenté buscar y no aparecía nada, ni siquiera del origen de la palabra, nada. Así que la verdad que no sé. Javier, claro. Yo creo que es Javier, para confundir. tarea para la casa. Es para confundir. Sí, qué heavy, qué cuático. Ya, esa era mi pregunta, la primera. La segunda es, con la falla renal que decían, ¿es una falla renal que es progresiva o puede ser como una injuria renal así, una AQI como tal? Pueden darse ambas. De hecho, puede presentarse un paciente con una AQI, como bien puede haber un daño renal crónico. Pueden estar las dos. Ya, bueno. Y la Y otra, perdón por la Ujú. pregunta, ¿no? No, pregunten. Es el momento de preguntar. El manejo, o sea, supongo que el manejo del dolor es como igual principal, porque le duele a la gente. Entonces, supongo que al tratar como la osteoclisis, o sea, la osteoclisis era, no me acuerdo cómo, osteolisis, Sí, sí. osteolisis, se trata, o sea, supongo que se como evita que progrese más el daño óseo, pero igual hay que hacer manejo del dolor, ¿o no? Evidentemente. De hecho, eso lo vamos a ver ahora en el caso clínico.
sí, vamos a ver bien el tema del manejo del dolor, pero quédate con el concepto de que, bueno, por una parte le vamos a dar efectivamente analgésico a los pacientes, y además el uso de bifosfonato no solamente va a detener la progresión de la destrucción ósea, sino que también va a contribuir en parte al tratamiento del dolor mismo. Ya, bacán. Gracias, chiquillos, chiquillos. Otra pregunta, dice, si lo sospechamos, derivamos a hematología, ¿con qué urgencia? Ah, es una muy buena pregunta, la vamos a ver en el caso también. Va a Sí, depender de sí. cómo esté el paciente, porque puede ser un mieloma que esté partiendo y que sea un paciente que tenga anemia leve o moderada con VHS alta y ninguna otra cosa muy terrible, no tenga hipercalcemia, no tenga falla renal, electrolitos normales, no tenga hiperuricemia, o sea, no tenga ninguna urgencia hemato-oncológica. Ese paciente lo pueden derivar con, entre comillas, con cierta calma al polihematología, que la intercostal se va a demorar alrededor de un mes. Mientras tanto, si pueden ir avanzando con los exámenes que nombraron los compañeros y que después lo van a repetir en el caso clínico. Ahora, si el paciente o la paciente tiene alguna urgencia hemato-oncológica, tiene hipercalcemia, tiene falla renal, tiene alteración electrolítica, tiene alguna fractura que pueda hacer comprometer algún órgano vital, por ejemplo, o un órgano importante como por ejemplo la médula espinal, qué sé yo, ahí tienen que mandar la urgencia. Ahí no puede esperar un mes, ¿sí? ¿Por qué aumenta la actividad del osteoclasto? Ya, eso es para ustedes, chiquillos. Eso, bueno, sí, no, ya sería entrar un poquito más, a hilar más fino la parte de la Sí, fisiopatología, pero en el fondo tenemos un desbalance entre la actividad osteoblástica y osteoclástica y la presencia de ciertas citoquinas, como por ejemplo interleuquina 6, interleuquina 1, 11, y además de la actividad de el factor tumoral. claro, factor tumoral, van a incidir en una mayor actividad osteoclástica y a su vez va a haber una inhibición de la actividad osteoblástica, por lo tanto, este desbalance va a generar finalmente este proceso activo de destrucción ósea. Chiquillos, les quedó claro, todos no tienen más preguntas porque este tema es difícil. Bueno, Yo, si de nuevo. quedan más dudas, igual las pueden hacer al final del caso. Sí. Sí, Ya, Javier. yo de nuevo antes de pasar al caso. Ya. Entonces, no tenemos que llegar a interpretar de ninguna forma ¿cómo se llamaba esto cuando la curva de las proteínas, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba eso? Se me olvidó. Electroforesis de proteínas. Como que se elevaba las curvitas, como eso, no tenemos que interpretarlo, ¿o sí? Sí. No, o sea, saberlo, pero generalmente no es algo que sea como ya tanto de competencia de nosotros. En el fondo, la pega del médico general va a centrarse en sospechar, derivar oportunamente y tratar las complicaciones que estén a nuestro alcance. Ahora, obviamente, siempre es bueno que sepa interpretarla y qué es lo que te está diciendo, por ejemplo, si tenemos un pic de determinada inmunoglobulina, en el fondo saber que tiene algo como monoclonal y no es algo normal. Pero eso claro. ya es como más Pero post-derivación. De todos modos, pusimos una electroforesis de proteínas en el caso clínico, como para que la conozcan. Mira, si no es difícil interpretarla porque cuando vean, van a ver el caso, es súper claro cuando hay un PIC monoclonal. Es súper claro, no les va a causar duda. Ustedes tienen que llegar hasta, ojalá, antes del mielograma, que finalmente con el mielograma vamos como a certificar el diagnóstico, si es que pueden, si pueden avanzar, dependiendo de dónde esté, con los recursos que cuente. Si están en atención primaria, un paciente que no se puede hacer los exámenes por fuera, van a tener que mandarlo con lo básico y la sospecha nomás. Pero si están a lo mejor en otro lado, en una clínica o el paciente se los puede hacer por fuera, lo puede mandar con todo el estudio, lo puede mandar con la electroforesis de proteína, la inmunofijación, etcétera, ¿ya? Al policlínico de hematología llega de todo. Llegan pacientes solo con la sospecha porque tienen anemia, VHS alta y dolor óseo, o llegan pacientes súper estudiados que solamente les falta el mielograma o la biopsia médula ósea. Ya hay de todo. Lo importante es que ustedes vayan dirigidamente a buscar el diagnóstico porque a veces es difícil, porque en general a toda la gente de mayor edad les duele algún hueso.
Entonces, la consulta por dolor óseo es frecuente en atención primaria, es súper frecuente. Ahora, ustedes tienen que saber interpretar y saber que pedir un hemograma con VHS, si el hemograma tiene anemia, no hormonal, con VHS alta, eso no es normal. Nunca es normal tener anemia, independiente que sea joven o de más edad el paciente o la paciente, ¿ya? Y si pueden, hagan los exámenes. Y tienen que, yo creo que sí, saber interpretar porque no es difícil, porque igual les puede servir para otras cosas. Si llega un paciente con un examen, sabe que me hizo este examen por otra cosa y tiene un tremendo pic monoclonal que en verdad ustedes lo van a ver. Y nosotros cuando vamos en el PRO le explicamos a los pacientes, mire, este cerrito está más grande que el cerrito de la albúmina y los pacientes van entendiendo. Así que ustedes sí lo van a entender. ¿Ya? No tienen que saber interpretar ni mielograma, ni saber quimioterapia, solamente tienen que saber que esta patología se trata con quimioterapia, que puede ser oral, que puede ser endovenosa, con inmunoterapia, con radioterapia en ciertos casos y con trasplante de médula ósea. Pero no tienen, el objetivo de la clase no es que ustedes se sepan los esquemas de quimioterapia porque no resuelve ustedes. Tienen que hacer el diagnóstico o intentar hacer el diagnóstico y manejar las complicaciones. Eso. Bueno, pasamos entonces al caso clínico. Les presento a nuestro paciente, varón, 59 años, iniciales Pepe, así que de cariño de aquí en adelante le vamos a llamar Don Pepe, con antecedentes de hipertensión arterial, está en tratamiento con enalapril de 5 miligramos, diagnosticado hace 4 años, sin antecedentes quirúrgicos ni alergias, fumador activo, IPA 10, bebe los fines de semana, y acude a su consulta en APS por un cuadro de aproximadamente un año de evolución, que se caracteriza principalmente por dolor de cadera derecha. Hasta este punto, ¿hay alguna otra pregunta que ustedes quisieran hacer? Describir mejor el dolor, como si es nocturno, si está relacionado a algún movimiento en especial, si tuvo Ya, algún trauma. ajá. No, don Pepe dice que no tuvo ningún trauma que lo pueda asociar al dolor, y le cuenta que el dolor había comenzado inicialmente, o sea, estamos hablando cuando recién partió el cuadro, hace aproximadamente un año atrás, que el dolor era más bien tenue a intermedio, actualmente ya es más intenso y que se presenta tanto en reposo como con el movimiento. Antes solía exacerbarse con el movimiento, pero ahora es igualmente intenso en ambas condiciones. ¿Y ese olor, cómo eran las características? ¿Cómo se sentía corriente o le linchaban? Perdón, no te escuché bien, Javier. Si puedes repetir Perfecto. la pregunta. Sí, ¿cómo era la característica de ese olor? Es un dolor que no puede como localizar tan definidamente, sí sabe como que lo tiene obviamente en la zona de la cadera, y es un dolor más bien como de tipo punzante. Ah, ya. Claro. ¿Y no se irradia para ningún lado, como solamente ahí? Solamente localizado en la cadera. Ah, ya, buenísimo. Okay. ¿No ha sentido como que se cansa, que le falte el aire en ocasiones, o que se cansen como los músculos? Sí, de hecho se ha sentido como más cansado en general los últimos 2 meses más o menos. Una sensación general de cansancio. ¿Y alguien conocido, familiar, le ha dicho como que lo encuentra más pálido, dirigidamente? Sí, le han hecho el comentario, pero él por lo menos no le ha dado tanta atención a eso. ¿Y ha notado o si ha sabido si ha tenido baja de peso? Sí, de hecho sus hijos le han hecho notar eso. Ya. Le han dicho que lo encuentran más delgado, pero no lo ha objetivado. O sea, baja de peso. Uh-huh. Consulta, ¿le duele solo en la cadera o le duele en alguna otra parte del cuerpo? Le duele principalmente en la cadera y siente no un dolor, pero sí una ligera molestia en la parrilla costal derecha. ¿Y ha notado que ha estado más propenso por ejemplo, resfriarse o tener infecciones? No, la verdad es que no ha presentado cuadros infecciosos.
¿Y ese dolor costal se aumenta con la inspiración o tiene como las características parecidas al de la cadera? Más bien lo siente como una molestia, más que como dolor. Así Ah, que ya. la verdad es que no siente como una intensificación ni nada de eso. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? O sea, yo le preguntaría por antecedentes familiares si alguna patología importante en alguno de los parientes más cercanos. También le preguntaría por si ha tenido problemas al orinar o ha notado que orina menos que antes o más, o si orina con espuma, etc. Ya, orina con espuma, sí. Y respecto a los antecedentes familiares, la verdad es que destaca solamente hipertensión en hermanos, su padre también ha tenido hipertensión, pero fuera de eso nada más. Y no sé si lo dijeron, pero ¿se toma algo para el dolor? ¿O ha tenido respuesta con algún fármaco? Sí, está tomando paracetamol, que al principio solía aliviar el dolor, pero actualmente no tiene muy buena respuesta. Bueno, pasemos a ver entonces qué es lo que tiene don Pepe. Vale, si puede eso. Ok, entonces nos relata que tiene baja de peso, astenia, dificultad para caminar, un dolor intenso que se presenta tanto en reposo como en movimiento. Eh, y además, un poquito aquí. Rayos. Ok, y además presenta un dolor que no lo deja dormir. Él dice que tiene dificultad para conciliar el sueño y que de hecho incluso llega a despertarse de lo intenso que es el dolor. No relata presencia de dolor lumbar, rigidez matutina tampoco, síntomas como náuseas o vómitos que nos pudieran estar haciendo pensar, por ejemplo, en una calcemia, ni otros síntomas relevantes. Bueno, lo que sí relataba era la presencia de espuma en la orina, que lo habían preguntado. ¿Qué hacemos entonces en este momento? Pasamos al examen físico. En el examen físico vemos en el ciclo vital que tiene una frecuencia cardíaca de 95, presión arterial de 137,82, se encuentra afebril, tiene un IMC de 21 y llama la atención desde el primer momento en que entra a la consulta que don Pepe tiene dificultad para caminar, llega de hecho caminando con un bastón, tiene problemas para poder apoyar la extremidad inferior derecha y al momento de tratar de examinarlo tiene dificultad para subir a la camilla, por lo tanto tenemos que examinarlo sentado. Destaca palidez de piel mucosa, a la palpación y movilización de la cadera derecha siente más dolor, pero recordemos que viene ya con un dolor muy intenso. Al examen cardíaco presenta ritmo regular, 2 tiempos sin soplo y en extremidades no presenta signos de TBP. Entonces, ¿pedimos exámenes? Sí. ¿Qué le vamos a pedir? Hemograma. 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 Y ¿Ya? ¿Qué más? VHS. VHS, súper. ¿Qué más? Una radiografía, si podemos. ¿Ya? ¿De dónde? Como lumbar, ¿no? ¿Y de cadera? ¿Ya? Sí, de cadera, bien. ¿Ya? ¿Qué más le podríamos pedir? Una electroforesis Ese va a decir. y la función renal, pues con electrolito y bla, bla. Ya, súper. Entonces le pedimos hemograma, VHS, creatinina, boom, electrolitos plasmáticos, radiografía de cadera, ahora como un estudio inicial, ¿cierto? Y vamos a citar a don Pepe dentro de una semana cuando tengamos los resultados de los exámenes y mientras tanto les vamos a indicar reposo y analgesia. Recordemos que don Pepe no está respondiendo muy bien al tratamiento con paracetamol, estaba tomando ya 1 gramo de paracetamol cada dosis que tomaba, así que le vamos a dejar algo más, podremos dejarle tramadol, tener la precaución de que el tramadol puede producir náuseas, así que vamos a ir aumentándole de a poquito la dosis en los días subsecuentes. Y vamos a ver cómo salieron los exámenes. Tenemos acá el hemograma,
si es que alguien lo quiere interpretar. ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Tiene, bueno, la serie blanca está normal, Bien. o sea, dentro de la faldón normal, y la serie roja igual. Tiene una pequeña anemia, o sea, más que pequeña, como una anemia moderada, Ya. em, que sería normocrómica, normocítica, creo. Ya, bien. El, ah, Estaríamos el- hablando de una anemia moderada normo-normo, ¿cierto? claro. Ya. ¿Y qué más Eh, vemos ahí? bueno, la como distribución eritrocitaria está dentro de los rangos normales. La VHS está muy aumentada y las plaquetas están normales. Ya. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que tiene el paciente hasta el momento? Nos relató la historia de dolor, ¿cierto? Dolor óseo. Tenemos una anemia normo-normo y tenemos una VHS elevada, ¿cierto? Sí. ¿Qué sugieren hacer entonces en este caso? ¿Nos quedamos tranquilos? ¿Lo citamos en cuánto tiempo más? No, sospechar el mieloma. Súper. Vamos a ver, vamos a ver ya luego qué es lo que vamos a hacer específicamente, pero quiero que sigamos revisando los otros exámenes. Vamos a ver los electrolitos plasmáticos. ¿Cómo está la creatinina? Está alta. Alta, ¿cierto? Dentro de los criterios, algo que no se había mencionado durante la presentación de forma específica, pero dentro de los criterios diagnósticos del mieloma múltiple, se encuentra la creatinina por sobre 2 para hablar de una falla renal, ¿ya? ¿Cómo vemos que está el calcio en este caso? Está aumentado. ¿Cierto? ¿Y la uricemia? También. Ya. Vamos a ver ahora la radiografía. En la radiografía, bueno, en verdad vamos a ver varias lesiones chiquititas, pero quiero que se concentren sobre todo en la parte que está marcada dentro del círculo rojo, en el hueso coxal derecho. Si es que alguien lo puede describir, por favor. Ahí Javiera dice, La de la densidad ósea. ya, súper. ¿Qué más podríamos decir de eso? No sé. ¿Qué es bilateral? Ya podemos hablar de algo bilateral, pero quiero que nos enfoquemos de todas formas en esa lesión en particular. Ya la había nombrado, de hecho que en esta radiografía en particular vamos a ver varias lesiones chiquititas como las que había descrito Valeria, pero el detalle en esta zona que nosotros encerramos en el círculo rojo, la verdad es que es una pérdida de la densidad ósea grosera, ¿cierto? Vemos una gran área eh, radiolúcida, ¿cierto? Y que estaría hablando de un proceso osteolítico. Ahora, teniendo nosotros en cuenta todo lo que vimos, la anemia, la VHS alta, el dolor óseo, esta radiografía y además los electrolitos, ¿cierto? Estamos viendo la hipercalcemia, la creatininemia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Lo citamos para control dentro de un tiempo? ¿Derivamos? ¿Qué vamos a hacer? Derivar. La profe. Ya, pero eso sería como derivar a poli de hémato, de nefro, como a un mes más, o lo mandamos a urgencia. Urgencia, dicen eso. Bien, Urgencia por la AQI. súper, Bien. súper. Entonces, derivamos al paciente a urgencia, ingresa a urgencia del Hospital Carlos Van Buren.
Eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en urgencia? Lo primero, ya que el paciente llega en este contexto de una AQI, ¿cierto? Tiene una hipercalcemia, vamos a volemizar. Se indica además tramadol para el alivio del dolor. Vamos a hospitalizar para el estudio de este mieloma múltiple que estamos sospechando y vamos a solicitar algunos exámenes. Vamos a pedir una tomografía de tórax, abdomen, pelvis. Vamos a pedir proteínas totales, albúmina y mielograma. El mielograma tarda un poquito a veces en estar, así que si podemos ir adelantando algo, estaría bien. Ahora, algo que me gustaría recalcar es que en general el trabajo de nosotros como médicos generales va a llegar hasta la parte de la sospecha, la derivación oportuna y tratar ciertas complicaciones. Así que lo que vamos a ver de aquí en adelante, lo que sería el manejo como intrahospitalario, si bien no es como resorte del médico general, lo vamos a ver de todas formas para que quede un poquito más claro los aspectos que se trataron durante la presentación. Otra cosa, dijimos que el paciente estaba en tratamiento para su hipertensión con enalapril, que es un ahorrador de potasio. Estamos viendo un paciente que está con una falla renal aguda, así que le vamos a cambiar eso, lo vamos a dejar por amlodipino, 5 miligramos por vía oral, una vez cada 24 horas. Y vamos viendo entonces los resultados de los exámenes que pedimos. Aquí tenemos la tomografía de tórax, abdomen, pelvis. Ya, al principio podemos ver un poquito como el compromiso de costilla, es la segunda costilla derecha, pero quiero que se fijen especialmente en este punto, acá, cuando van a empezar a aparecer los huesos coxales, comparen derecha con izquierda y fíjense cómo se pierde prácticamente de forma total la arquitectura del hueso coxal derecho en comparación con el izquierdo y en relación a una gran masa, ¿cierto? Está indicando ahí Valeria con el cursor. Si puedes repetir los últimos segundos para que quede más claro, por favor. Entonces, vemos un compromiso súper extenso. Vamos a ver ahora una reconstrucción 3D de esta tomografía y quiero que se fijen en el hueso coxal izquierdo que tiene un proceso osteolítico que es muy grande, que afecta prácticamente toda el ala del hueso ilial, ¿cierto? Y hay una leve afectación también a nivel costal arriba, pero la verdad es que casi anecdótico si lo comparamos con el compromiso coxal. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la electroforesis. Entonces quiero que nos fijemos, por un lado, las proteínas totales, que nos dice que está en 10,32. La albúmina se encuentra levemente disminuida. Y quiero que nos fijemos en ese gran pic de proteína gamma. ¿Ya? A eso se refiere con los pics de proteínas monoclonales, las inmunoglobulinas monoclonales. Entonces, cada uno de esos pics, pequeños pics que salen ahí, la albúmina es la primera, ¿cierto? ¿Qué dice? Tumor. Es que es un tumor que va produciendo la osteolisis. En el fondo, es un tumor que comienza dentro del hueso y que va destruyendo toda la arquitectura de la... Sí, recórchale, concuerdo contigo. Entonces, vamos viendo acá ¿cómo se llama? Los distintos pics de la proteína. Vemos la albúmina en primer lugar, que se encuentra casi normal, pero está ligeramente disminuida, y luego vemos ese gran pic de gamma globulina monoclonal. Siguiente, ¿Puedo interrumpir un segundo? Sí, adelante. Este representa... A ver, estoy mostrando con mi cursor, perdón, no se nota. Muestra la albúmina. El primer cerrito, ya, esa es la albúmina. Siempre en una electroforesis de proteína, la albúmina tiene que ser lo más alto, porque es lo que más tenemos en la sangre, la proteína que más tenemos en la sangre. Si ustedes ven un pic de otra proteína que esté más alta que la albúmina, eso no es normal, ¿ya? Así que si ustedes ven este pic que sobrepasa la albúmina, claramente es normal. Por eso les decía que no es difícil interpretarlo. A lo mejor los números de abajo puede ser, pero si ustedes ven esto, que tiene un tremendo pic monoclonal, que es mucho más alto que la albúmina,
esto es absolutamente patológico, ¿ya? Y es mieloma hasta que se demuestre lo contrario. Hay algunas otras enfermedades que pueden producir PIC, pero más chiquitito y que no son mieloma. Así Doctora, que, dígame. ¿y por qué la albúmina está como un poco disminuida en este electroforesis? La albúmina está disminuida porque los chiquillos saben súper bien por qué está disminuida. Ellos lo van a explicar. Sí, la verdad es que no se sabe a ciencia cierta la respuesta de por qué está disminuida, pero estuvimos conversando y llegamos a la brillante conclusión de que íbamos a hacer un paper para poder responderlo, pero a ver, se podría hipotetizar que existen menos precursores para sintetizar la albúmina, ya que se están ocupando en la generación de estas inmunoglobulinas monoclonales que se están produciendo en exceso. Entonces tenemos un aumento de las proteínas totales, pero esta disminución de la albúmina, en el fondo podría ser por eso, como por una disminución de precursores. Mira, la albúmina está disminuida porque el mieloma múltiple produce un estado de inflamación, ¿ya? Entonces, la albúmina es una proteína de fase aguda también, igual que la ferritina, que la PCR y que otras proteínas. Hay algunas proteínas de fase aguda que se elevan en cuadros inflamatorios, sean infecciosos o no, y otras que disminuyen. Esto debido por las citoquinas que se producen en los contextos inflamatorios. El caso de la albúmina es que disminuye la producción cuando hay esta liberación de citoquinas, de todas las citoquinas que dijeron al principio. Por eso disminuye la albúmina. En estos pacientes también se eleva la PCR. Si ustedes le piden PCR, proteína C reactiva también va a estar alta, no tan alta como un cuadro bacteriano, pero puede estar peri 60, no va a tener una PCR normal, sin tener un cuadro infeccioso de base. Eso. Gracias. Ok. ¿Qué nos va quedando, Ale? Ya, esta es la imagen del mielograma, donde se observa una gran cantidad de células plasmáticas. Entonces, con esto estaríamos comprobando también la presencia de un plasmocitoma. ¿Y qué es lo que correspondería hacer dentro de todo este manejo intrahospitalario? Por una parte, la interconsulta a hematología y nefro. Recuerden que estamos hablando también de un paciente de 59 años, por lo tanto cumple criterio, es candidato a trasplante de células madres autólogas, a quimioterapia, radioterapia intensiva, uso de corticoides y además inmunomoduladores. Como medida general que debiéramos dejar a todos estos pacientes, mantener siempre una hidratación adecuada para evitar, si es que no tienen falla renal, que ésta se produzca y en el caso que ya la tengan, que ésta siga avanzando. El uso de bifosfonatos, ¿por qué? Porque esto va a detener la destrucción ósea y además va a contribuir de cierta forma al alivio del dolor. Recordemos también la propensión de estos pacientes a realizar infecciones, por lo tanto vamos a recordar cuáles son las más comunes. Hablábamos de ciertas bacterias principalmente, pero también algunos virus, por lo tanto estos pacientes se van a curar contra la influenza, contra el neumococo cada 5 años y considerar también en pacientes, sobre todo que han sido sometidos a quimio, considerar el uso profiláctico de aciclovir para prevenir la aparición del herpes zóster. Habían unas preguntas en el chat, creo. Sí, yo la estoy respondiendo. Ah, ya. Preguntan por qué la vacuna cada 5 años. La influenza es cada 1 año y la otra, la del neumococo, es cada 5 años. Y cada 5 años porque eso es lo que dura la inmunidad de la vacuna. Y la influenza cada 1 año porque el virus va mutando y ya no sirve para el otro año. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Adelante. ¿La ciclovir se usa como, así como de por vida, como No, el aciclovir se usa en general en pacientes que están en quimio, porque hay mucho riesgo de herpes zóster. Ah, ya. Si no es herpes ¿Pero zóster, solo mientras dure la quimio? Sí, o pacientes que han tenido herpes zóster a repetición, también puede que hayan algún paciente ustedes que está con aciclovir en forma profiláctica. Sí, Porque sí, por eso lo pregunto. pueden haber encefalopatías herpéticas y otras cuestiones más graves por el herpes. Por eso. Gracias. Ya, antes de las conclusiones. El caso era súper interesante porque es un caso real que nos llega siempre nos llegan estos casos terribles. Nos llegó como a principios de octubre, entre Villamos fuera con licencia. Es un paciente que en verdad llegó cojeando, hace como 1 año que no podía caminar y tenía ese mielograma es de él, esas imágenes son de él, ¿ya? Ustedes como médicos generales tienen que sospecharlo y enviarlo a urgencia, y si ustedes están de turno en urgencia, tienen que manejar la falla renal, la hipercalcemia, la deshidratación, el dolor y todas las otras cosas y hacer la interconsulta correspondiente para que se solucionen sus problemas,
Ya, pero tienen que manejar todas las otras cosas porque se lo vieron ayer. Todo el tema de la hipercalcemia y las otras cositas. Suspender los fármacos nefrotóxicos, etc. ¿Dónde se sacan las células madre autólogas? Son células del mismo paciente. Claro. Familiares En el fondo compatibles. sería de médula ósea de otro hueso que suponemos no esté comprometido. Eso ya es súper de especialista, pero el paciente se lleva una quimioterapia intensiva, se logra una remisión de su enfermedad, se le extraen células, se hace otra quimioterapia más intensiva y se ponen las células del mismo paciente. Se ha demostrado que con trasplantes de familiares o de banco tienen mucha mortalidad. Entonces, por eso que no se hace. Pero eso no es de resorte de esta clase en verdad. Ya. ¿Conclusión? ¿Pasamos a las conclusiones entonces? Ya. En primer lugar, recalcar que las gamapatías monoclonales son frecuentes y dentro de esta el mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica más frecuente después del linfoma no-Hodgkin. El impacto en múltiples sistemas se debe a la sobreproducción de la proteína M. Y ahora la tercera, que es la más importante, así que si ustedes se quedaron dormidos, no pusieron atención, tuvieron que ir al baño o lo que sea, esto grábenselo. Cuando nos llega un paciente con dolor óseo, con anemia, con VHS alta, tenemos que tener una alta sospecha del mieloma múltiple para poder hacer una derivación oportuna. Entonces recuerden, pacientes mayores con dolor óseo, anemia y VHS alta. Respecto a la clínica, recordar que el CRAP lo vamos a utilizar para sospechar el mieloma múltiple, ¿cierto? Donde tendríamos la hipercalcemia, la falla renal, anemia, el dolor óseo y además que nosotros incluimos la presencia de infección. Si bien es una enfermedad frecuente en personas mayores, la verdad es que se puede presentar a cualquier edad, así que eso también tenerlo presente. Importante saber reconocer y manejar las complicaciones, siendo la hipercalcemia y la compresión medular la más frecuente. La principal causa de mortalidad en estos pacientes son principalmente las infecciones, y en el tratamiento de soporte debe contemplar el uso de bifosfonatos para tratar la hipercalcemia, prevenir la destrucción ósea y en el fondo que también va a contribuir al alivio del dolor. Bueno, agradecerles por su atención. Dejamos las referencias. Y quiero agradecer de manera especial, bueno, obviamente a nuestra tutora que nos acompañó en todo este proceso de ir armando la presentación y el caso y